Primero tenían motor delantero con ruedas muy estrechas y corrían en circuitos llenos de trampas. Luego el motor pasó a ser central. Llegaron los alerones, las ruedas lisas, el motor turbo, el efecto ala, la electrónica, la fibra de carbono y por fin los híbridos. Pero, ¿cuál de estos Fórmula 1 han sido más difíciles de pilotar? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay una cierta polémica acerca de si los Fórmula 1 de hoy día son muy fáciles de conducir. Ese muy fáciles, Rodrigo le habrá puesto comillas, supongo. Bueno, tanto es así que en 2002 Lauda se atrevió a decir que los Fórmula 1 de esa época los podría conducir hasta un mono. Bueno, dijo eso, se subió al coche y en la primera curva hizo un trompo, todavía hay que decirlo. Y es que lo primero que hay que tener en cuenta es que nunca un Fórmula 1 ha sido fácil de conducir. Es más, diría que ha sido muy difícil, porque siempre han sido los vehículos más rápidos sobre la Tierra. Bueno, siempre no, porque los garajistas sabéis que hemos hecho un vídeo sobre la Can-Am, que en esa época esos coches eran incluso más rápidos que los Fórmula 1. Lo que sucede es que el nivel de competitividad y el nivel de los pilotos también contribuye a que la conducción sea difícil. En Fórmula 1 hay que ir siempre a tope. Bueno, yo la verdad es que estoy muy preocupado, porque es que veo a Rodrigo en baja forma, porque he venido con este jersey rosa y todavía no se ha metido conmigo. Me tiene muy preocupado, pero bueno, yo espero que luego se venga arriba. Este vídeo, la culpa, Javi Vivero me ha metido en un lío, porque me dijo, ¿por qué no haces un vídeo si son más difíciles de conducir los Fórmula 1 actuales o los turbo? Me he metido en un lío, ¿por qué? Porque dije, empecé a investigar, empecé a buscar artículos, encontré muy interesantes de Jackie Stewart, que había probado algunos Fórmula 1, y dije, hombre, no, es que lo que hay que hacer es un repaso de todas las épocas de la Fórmula 1. Bueno, ha sido probablemente de los guiones que más me ha costado hacer y más me ha costado investigar. Para comparar las épocas, me he basado básicamente en dos cosas, en los reglamentos de cada época y también un poco en los avances técnicos que ha habido en cada momento, ¿no? Y eso me ha servido para agruparlos en unas épocas de forma que sean un poco homogéneos. Y ya sabéis, estos vídeos son, bueno, pues son un poco, como yo digo, conversación de barra de bar, ¿no? Pero bueno, yo creo que son interesantes y es una buena reflexión sobre cómo ha evolucionado la Fórmula 1. También, para mí es muy importante hacer hincapié en una cosa. Muchas veces, más que la época, importa el coche que lleves. A ver, yo os aseguro que un Mercedes es mucho más fácil de llevar, mucho más fácil, o para ir al mismo ritmo te vas a complicar mucho menos la vida que con un Haas. Y esto ha pasado siempre. Un poco en este sentido os voy a contar una anécdota. Una anécdota de cuando yo corría en la Fórmula 1. La Fórmula 1 del radiocontrol. La Fórmula 1 del radiocontrol siempre se ha dicho que son los coches de 1/8, es la escala, de explosión, de 3,5 centímetros cúbicos, que van como aviones. Bueno, estaba preparando, eran los entrenamientos previos a una carrera de Campeonato de España. Mi objetivo en esa carrera, que por cierto no lo conseguí, era meterme en la final. El circuito era complicado y yo me iba peleando con mi coche. Y había un amigo mío, piloto oficial de Mugen, no digo la marca, que me dijo, prueba mi coche. Bueno, su coche era no oficial, oficialísimo. Era lo mejor de lo mejor, un prototipo que todavía no estaba a la venta, él era un crack, era y es, poniendo el coche a punto. Bueno, probé ese coche, mejoré muy poquito mi tiempo, pero es que iba de paseo, iba literalmente de paseo, con margen, con tranquilidad. Bueno, pues eso, imaginaros si pasa en el radiocontrol, imaginaros lo que puede pasar en la Fórmula 1. La diferencia entre un coche top y uno de los malos es alucinante. Vamos a empezar ya con las épocas que he organizado. Os describiré un poco por qué he aglutinado esos coches en esa época y luego haré algunas reflexiones sobre la conducción de estos coches. Con lo que había. En 1950 arranca el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Ya hemos contado en algunos vídeos que el Fórmula 1 existía antes, pero el Mundial no. Y para hacer el Mundial tiran con los coches que había. La época de posguerra deciden, bueno, pues lo que había, que eran los conocidos como voituretes, en mi perfecto castellano. Voiturettes en francés. Voy mejorando. Practico mucho últimamente.
Bueno, el caso es que estos coches podían llevar motores de hasta 4,5 litros si eran atmosféricos y 1,5 si eran, iba a decir, sobrealimentados. Digo bien, sobrealimentados, no turboalimentados, porque el turbo todavía no existía. Ojo, estos coches, la mayoría con motor, bueno, la mayoría no, todos con motor delantero, ruedas muy estrechitas, daban algunos más de 400 caballos. Por eso las autoridades de la Federación Internacional deciden, voy a mirar el año, en el año 54, reducir la cilindrada a 2.500 centímetros cúbicos si eran atmosféricos o 750 centímetros cúbicos, poquísimo, si eran sobrealimentados. Nadie usó esta opción. Estos motores atmosféricos de 2,5 litros, los que más daban unos 250, 290 caballos. Hemos hecho un vídeo comparando la conducción de estos coches con los coches Fórmula 1 actuales. Lo cierto es que estos coches, bueno, eran con ruedas muy estrechas, en circuitos muy peligrosos, que eso también complica la conducción. También complica la conducción en que tengas que ir al límite, pero no te puedas pasar porque te juegas el tipo. Pero estos coches con motor central, sobre todo en la segunda etapa, no tan potentes y con ruedas relativamente estrechas, sí tenían una ventaja. Aunque eran muy físicos, físicamente eran cansados, necesitabas un esfuerzo importante, eran coches relativamente progresivos. Si veis imágenes y vídeos, veis que van derrapando y son, dentro de lo que es un Fórmula 1 de esa época, relativamente dulces. Yo creo que por eso son coches complicados, pero probablemente no los más complicados de todos. Motor central. Y en 1958 llega el motor central. Cooper, con su T43, llevó a cabo un cambio revolucionario. Bueno, tan revolucionario que a partir de ese momento nunca más ha habido... coexistieron un tiempo, ¿no? Pero desde ese momento todos los Fórmula 1 hasta el día de hoy llevan motor central. En el 61 se rebaja la cilindrada todavía más hasta 1,5 litros. Ferrari hace un motor, un Boxer V12, que era una maravilla, pero claro, a pesar de eso, con 1,5 litros y en esa época, pues los motores sobrepasaban por poco los 200 caballos. Probablemente son los Fórmula 1 menos potentes que ha habido nunca. Eso hace que haya coches de Sport, de otras categorías, más rápidos que los Fórmula 1. Y también en esta época hay que destacar que el Lotus 25 aparece con el monocasco, en este caso de aluminio, que también llevaron todos después. Bueno, estos coches, a pesar de que con la cilindrada de 1,5 no eran coches muy potentes, siempre os he dicho en muchos vídeos que el motor central es magnífico. Un coche con motor central tiene un reparto de pesos ideal, pero avisa menos, es más brusco, el comportamiento es mucho más delicado. Y yo creo que estos coches, que seguían corriendo en circuitos peligrosos, que seguían teniendo ruedas estrechas, pero ya llevan el motor central, a pesar de su escasa potencia, yo creo que sería un punto más complicado, quizás, que habían sido los monoplazas anteriores. Slick y alas. En 1968 suben las prestaciones. Bueno, en el 68 no. En realidad, en 1966, como os decía que los Sport prototipos empezaban a ser más rápidos que los monoplazas, deciden hacer la Fórmula 1 3 litros. La Fórmula 1, el reglamento más longevo, porque duró desde el 66 hasta el 86. Los motores podían tener hasta 3 litros si eran atmosféricos y 1,5 litros si eran sobrealimentados. Y aquí nace un motor que es una referencia, el motor que ha conseguido más victorias en la historia de la Fórmula 1. El motor Ford Cosworth de 3 litros, que además ha utilizado, luego cambió el reglamento y subió de cilindrada, se utilizan los prototipos, bueno, se utilizan los históricos ahora. Es un motor que ha sido un referente dentro de la Fórmula 1. Estos motores comenzaron dando unos 400 caballos y llegaron a dar 500. Y claro, las prestaciones aumentan. ¿Y qué pasa? Hay que sujetar los coches, hay que hacer que se peguen al asfalto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que los diseñadores de Fórmula 1 miran a Estados Unidos. Cuando hicimos el vídeo de la Can-Am, todavía no me perdonó que se me olvidase un coche clave, que era el Chaparral. ¿Por qué? Porque Jim Hall, que era el creador y el manager de Chaparral, era un tío con muchas ideas. Para mí sería algo así como el Colin Chapman norteamericano o estadounidense. Pero él usaba ya los alerones en los Chaparral, pero además unos alerones, no unos alerones cualquiera. Le ponía unas torretas y unas planchas ahí no sé si eran de acero o aluminio, brutales. Y la cosa funcionaba. Tanto funcionaba que Colin Chapman, un tío avispado, inquieto y observador, pues dijo, esto puede funcionar. En el Gran Premio de Mónaco de 1968,
decide probar y le pone unos aleroncitos a su Lotus. Gana la carrera. Bueno, Mauro Forghieri, que tampoco era tonto, que era el ingeniero de Ferrari, dice, esto tiene pinta de que funciona. Y en el siguiente Gran Premio, que además era un circuito rápido, en Spa-Francorchamps, decide probarlos. Esta prueba es todavía más interesante porque había dos coches idénticos, el de Eamon, el de un viejo conocido de la casa, nuestro amigo Jack X, el de Eamon con alerones y el de Jackie sin alerones. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo tengo aquí apuntado, la diferencia fue 5 segundos más lentos. Y os aseguro que desde luego X no era 5 segundos más lento que Eamon. Es decir, los alerones funcionaban y llegaron para quedarse. Bueno, ya veo que Rodrigo se está espabilando porque no se ha metido con mi jersey, pero me ha dicho que no diga Eamon, que diga Chris Amon, porque hay gente que llega de nuevas a este canal. Bueno, Chris Amon y Jackie X. Esto de los alerones se desmadró, porque empezaron a poner alerones delante, detrás, los ponían además directamente en los bujes de las ruedas para no castigar las presiones. Bueno, fue la leche. Pero es que además en el Gran Premio de Montjuïc, en España, voy a mirar el año, que no me quiero equivocar, 1971, llega otra novedad de la mano de los neumáticos piedra de fuego. Es que siempre digo que en inglés mola más, Firestone, bueno, piedra de fuego. Los neumáticos Firestone estrena los neumáticos Slick, que son neumáticos que no tienen dibujo, agarran mucho más, pero que son muy críticos con la temperatura. Hay que llevarlos a temperatura para que de verdad den el 100% de su rendimiento. Esto no es una apreciación mía, sino que lo he leído por ahí y de hecho el propio Jackie Stewart comenta que para él esta época fue una época de coches muy complicados de llevar, porque eran coches ya muy prestacionales, con 500 caballos, algo de 500 caballos, con el slick y luego con la aerodinámica. La aerodinámica además es que no la entendían ni los ingenieros ni los pilotos. Os explico por qué. Porque ya os he dicho, además, hay un vídeo de lo difícil que es llevar un Fórmula 1 que lo comento con más detalle. Es que tú llegas a una curva a 90 y el coche no entra, y llegas a 110 y sí entra, porque el apoyo aerodinámico es exponencial. Todo esto los pilotos lo están descubriendo en estas épocas, en estos años. Fueron años de, para mí, coches de Fórmula 1 verdaderamente difíciles de llevar. La era dorada. Resulta increíble que el mismo año coincidan dos de los avances de la Fórmula 1 pues más brutales o que más la revolucionaron, que fueron el efecto ala, el efecto suelo y el motor turbo. Ambas cosas suceden en el año 1977. El motor turbo llega de la mano de Renault y el efecto ala de la mano de Lotus. Bueno, vamos a empezar por el motor turbo. Ya hemos hablado del RS01 largo y tendido, pero escudriñando por ahí, buscando cosas, he encontrado unas declaraciones de Jean-Pierre Jabouille, un tío al que admiro un montón porque fue el encargado del desarrollo de este motor, y de Jackie Stewart, que hubo una época, no sé si fue el 77 o el 78, que pudo probar varios Fórmula 1 y entre ellos el RS01. Y claro, comentaba una cosa, decía, es que el motor da apenas 150 caballos y de repente da 500. Bueno, de repente es una forma de hablar. Quiere decir que pasa de 150 a 400 o 500, pero no es de repente, es que tú aceleras, pasa un segundo, dos, hasta 3 y entran todos los caballos. Era absolutamente muy complicado. Además, el efecto ala o el efecto suelo pegaba a los coches literalmente al asfalto. Ya os conté que los coches llevaban incluso unas faldillas que arrastraban por el suelo para que cerraran, iba a decir herméticamente, no herméticamente, pero que no entraba nada de aire. Esas faldillas fueron prohibidas en el 81 y en el 83 se obliga a poner los coches un fondo plano. Pero imaginaros llegar a una curva con el coche que va pegado al suelo, tirarte, acelerar, el tiempo de respuesta es brutal. Bueno, eran coches extremadamente complicados de conducir. Y como os digo, no lo digo yo, lo decía Jack Stewart, que cuando probó el Lotus, pues le sorprendió, porque él decía que el coche podía tener hasta 3 veces más apoyo aerodinámico que los demás, en una apreciación que no es matemática, pero siendo Jack Stewart es para tener en cuenta, y que el motor turbo tenía mucho tiempo de respuesta, pero es que luego esos dos problemas se juntaron en los mismos coches. Por eso yo creo que esto es la era dorada. La era atmosférica. Los motores turbo llegaban a dar en clasificación hasta 1000 caballos. En carrera menos, pero eran brutales.
La FIA decide acabar con eso y llega a la era atmosférica. Se prohíbe el turbo. Se sube la cilindrada de los motores hasta 3,5 litros. El Cosworth se adapta a este reglamento, sube la cilindrada hasta 3,5 litros y sobrepasa claramente la barrera de los 500 caballos, se acerca a los 600, pero hay otros motores que son muy superiores, sobre todo los V10 de Renault y de Honda y, como no, el V12 de Ferrari. Bueno, os puedo decir, estos motores se acercan a los 700 caballos, pero hay un motor, el motor que era una pasada, que vio la luz en el 94, el tipo 043 de Ferrari, que era un V12 muy particular porque no era ni a 60 ni a 90 grados, era a 75. Pero este motor, el coche corría una barbaridad, se decía que daba 840 caballos. Como os digo siempre, los reglamentos tratan de limitar las prestaciones, pero los ingenieros de la Fórmula 1 consiguen igualarlas a pesar de esas limitaciones. McLaren también innova y en el año 1990, saca el primer monocasco de fibra de carbono. Os digo lo mismo que con el motor central o el turbo, mientras el turbo fue posible. Todos los Fórmula 1 fueron así. Pero yo creo que una de las innovaciones más importantes de esta época es el avance cada vez mayor de la electrónica. Y eso, el mayor ejemplo es el Williams, que pues en el 92, en manos de Nigel Mansell, por cierto, en el 92 hubo un vídeo que se me olvidó decir que, aparte de la Expo y aparte de tal, fue la Olimpiada de Barcelona. Bueno, pues ese año no ganó Nigel Mansell, ese año arrasó. Luego fue Senna ese equipo para aprovechar ese coche, pero se prohibió la electrónica y las prestaciones de los Williams cayeron en picado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos coches eran más sencillos de conducir que la etapa anterior. No había tiempo de respuesta porque no había turbo, el fondo plano hace que los coches sean más progresivos y la electrónica ayuda mucho. Bueno, tanto que fijaros cómo cambiaron las prestaciones del Williams cuando era full de electrónica o cuando lo caparon, pero a pesar de estar capados tenían más electrónica que en años anteriores. Yo creo que eran coches algo más fáciles de llevar que los de la etapa anterior. Vuelven los 3 litros y Ferrari. Como os decía, a pesar de prohibir el turbo y con ese ligero aumento de cilindrada, los motores empezaban a tener potencias de la época turbo. Y la FIA vuelve al reglamento al mismo de 1966, a la Fórmula 1 de 3 litros. Como os dice, del 66 al 86 la cilindrada máxima era de 3 litros, 1,5 se veía turbo, y en esta época, en el 95, vuelven a ser de 3 litros, aunque no se pueden llevar turbo. Bueno, aún así, los coches dan desde un principio 650 caballos y llegan a dar hasta cerca de 900. Al comienzo de esta época destacan Renault y Mercedes, pero esta época tiene unos dominadores absolutos. Porque entre 2000 y 2004, ambos inclusive, Schumacher gana 5 títulos mundiales. La verdad es que el motor V12 de Ferrari era una auténtica maravilla. Yo no os voy a decir nada sobre estos coches porque voy a dejar que sea Marc Gené, piloto probador de Ferrari ya en esta época, que nos diga él cómo eran estos coches. Lo voy a leer. En 2003 y 2004 los coches tenían más ayudas electrónicas. Esto lo declaró en 2012-2014. Y eran más fáciles de conducir. Los pilotos probadores además podían hacer, no había tantas limitaciones como ahora, dejaban los coches mucho más afinados. Y luego comenta, la telemetría era bidireccional, es decir, que desde boxes los ingenieros podían hacer cambios en el coche. Ahora ya no es lo mismo. Bueno, creo que no falta que yo diga que si George Gené dice que esos coches eran más fáciles de conducir, no voy a ser yo quien le lleve la contraria. Era chapucera, V8 2,4 litros. En mi opinión, la FIA siempre ha sido un poco chapucera, por eso lo he llamado era chapucera, porque siempre ha ido por detrás de los problemas. Y en 2006, pues Max Mosley hizo lo mismo. Los coches cada vez eran más potentes y decidieron reducir la potencia. Pero para mí hay un punto de inflexión este año, porque a partir de entonces los reglamentos empiezan a ser cada vez más restrictivos y más detallados. Porque este reglamento no solo decía la cilindrada, decía mucho más, lo voy a leer porque no me puedo acordar de todo. Los motores tenían que ser V8 a 90 grados, además daba las cotas concretas que tenían que tener, de 2.400 centímetros cúbicos, 4 válvulas por cilindro, por supuesto atmosférico y con un peso máximo de 95 kilos. Es decir, que prácticamente les dan el trabajo hecho a los ingenieros. Sí que dejan, con unas ciertas limitaciones, utilizar los antiguos V10 durante unos años. Bueno, pues lo que os decía, si un ingeniero le limitas por aquí, busca las soluciones por otro lado.
Como los coches corrían, entre comillas, poco, con muchas comillas, aquí ponen muchas comillas, menos que antes, los ingenieros buscan las soluciones por la parte de la aerodinámica. Y entonces llega en 2009 los difusores traseros, que dieron la victoria a Baton, y en el 2011, no me quiero equivocar, aparece el DRS. Como los coches corrían poco y además por la aerodinámica no podían hacer rebufos, el DRS, que todavía sigue vigente, es un sistema que modifica el alerón en las rectas para que ofrezca menos resistencia y cuando lo pones tu coche es más rápido. Ya sabéis que hay unos sitios que se puede poner, eso sigue siendo válido, pero se instaura en 2011. Cuando empezó este reglamento, enseguida empecé a echar de menos el sonido y las prestaciones de los motores V10 y V12. Lo que no suponía que luego los iba a echar mucho más de menos. Yo creo que lo mejor de esta época es que hasta que llega Red Bull entra en racha, fue una época que hubo bastante igualdad, bueno, y a pesar del campeonato de Baton. No había tantas diferencias entre los primeros equipos y los últimos, pero realmente no es la Fórmula 1 a mí personalmente que más me apasione. La era híbrida. Ya hemos hecho un vídeo que se titula además La era híbrida, el mayor fracaso de la Fórmula 1. Yo creo que eso está todo dicho. Pero por si no queréis ver ese vídeo, o lo habéis visto y no os acordáis, solo os voy a decir un dato. Desde que se ha instaurado ese reglamento, siempre ha ganado el mismo equipo. Y menos una vez, el mismo piloto. Bueno, lo he dicho, lo vuelvo a decir. Un reglamento que ha conseguido una Fórmula 1 donde antes de empezar el Mundial ya sabéis quién va a ganar, pues realmente yo personalmente lo considero un fracaso. Bueno, pero vamos a entrar en detalles. Los V8 se reducen a 2,4, que eran de 2,4 litros, se reducen a V6 turbo de 1,6 litros, pero con un sistema obligatorio híbrido de recuperación de energía y que luego además, pues primero empezó siendo el KERS, luego ha habido muchas modalidades. Al principio estaba limitado a 82 caballos, pero bueno, que no solo recupera energía, sino que luego el motor eléctrico ayuda. Bueno, es verdad que la gestión de estos coches tiene su complicación, lo reconozco, ¿no? Porque además lo habréis oído si veis la Fórmula 1, que dice, no, esta vuelta está dando unas vueltas más lentas para recargar la batería y luego poder tirar a fondo. Tiene su complicación. Y luego, tiene muchos botoncitos en el volante. Bueno, también tiene muchos botoncitos en el volante. Pero vamos, hay una cosa para mí muy importante. Lo que hace más difícil la Fórmula 1, lo que la hace más difícil, más que el tipo de coche, más que los circuitos, más que todo, es la competencia y la rivalidad. En un campeonato donde la diferencia de los coches es tal que siempre, desde que está este reglamento, ha ganado el mismo, pues está claro que yo considero que es una Fórmula 1, bueno, pues no tan difícil como en otras temporadas. Antes de comenzar a recabar información para hacer este vídeo y ver cómo lo hacía, porque me había metido en un lío gordo, pues me estaba reprochando a mí mismo que tenía prejuicios, porque ya intuía quién iba, qué Fórmula 1 para mí, qué tipo de Fórmula 1 para mí han sido los más difíciles de conducir. Pero después de hacer este vídeo se me han quitado los complejos, porque he visto lo que opinan otros pilotos, lo que opinan managers, lo que opina gente que sabe mucho. No soy el único. No soy el único que creo que los coches con efecto ala y motor turbo han sido los monoplazas de Fórmula 1 más críticos, más brutales y más complicados de llevar. Yo os diría una cosa, para mí esto es como los Grupo B. Se puede ir más rápido con otros coches. Los coches de rally modernos son dificilísimos de llevar. Los rallies siguen siendo cambiantes, siguen siendo muy difíciles. Pero como los Grupo B, esos cacharros de 600 caballos casi sin electrónica, no ha habido nada igual. Entonces yo os digo lo mismo. La Fórmula 1 de la era turbo y con el efecto ala, ¿habrá Fórmula 1 más complicado de llevar? Más rápidos, seguro, pero más brutales, seguro que no. Y quiero hacer una reflexión. Desde luego, no quito ningún mérito a ningún campeón del mundo de Fórmula 1, ni a ningún piloto que lleve, lo dije en el vídeo de lo difícil que es llevar un Fórmula 1, llevar un Fórmula 1, da igual de qué época, rápido, por lo negro en el tráfico de un gran premio, solo está al alcance de unos pocos elegidos. Llegamos al coche del día y he elegido un coche que no tiene mucho que ver con la Fórmula 1, o sí, el primer 911 Turbo, 930, que me lo ha recordado Rodrigo. ¿Por qué he elegido este coche? Porque de todos los coches con motor turbo que he probado, este era el que tenía más tiempo de respuesta.
era un coche complicado de llevar de narices. O sea, es que me acuerdo que entrar en una curva y el coche se iba de morro, acelerabas a fondo para que el tren trasero pues deslizara un poco y no pasaba nada. A lo mejor era un segundo o dos, pero os aseguro que cuando ves que el coche se abre en una curva, un segundo es un mundo. Bueno, esto es lo más parecido que yo he sentido a llevar un monoplaza de Fórmula 1 de la era turbo. Llegamos al colutorio, que ya se ha quedado con lo de colutorio, pero bueno. P. Sierra me dice que por qué en la Fórmula 1 clásica hay tanto Lotus y tanto Ford Cosworth. Bueno, es evidente, porque es Lotus y Cosworth las pocas empresas que dan servicio. O sea, si te quieres meter en la Fórmula 1 y quieres llevar un Ferrari, un motor raro y tal, lo vas a tener complicado, encontrar recambios, encontrar quien te asista si tienes un problema. Lotus lo tiene muy bien organizado, tiene un equipo que va a las carreras, tiene repuestos, y lo mismo con Cosworth, que vamos, lleva las carreras motores completos. Facilita mucho el trabajo y reduce el precio. Andrés sin más, me pregunta si los Fórmula 1 acabarán siendo eléctricos. Hombre, tiene pinta de que no sé cuándo, pero esto pinta mal. Yo creo que la Fórmula 1 tiene una ventaja, una gran aliada, que es la Fórmula E, porque como la Fórmula E ha cogido ese nicho de lo eléctrico, yo tengo esperanza que la Fórmula 1 sea por lo menos híbrida durante bastante tiempo. Pero vamos, yo creo que mucho tiene que cambiar las cosas, mucho, y no sé los años, pero yo creo que la Fórmula 1 a muy largo plazo acabarán siendo eléctricos, o a lo mejor acaban siendo de hidrógeno o de alguna cosa así. Ya hemos llegado al final de este vídeo, aquí desconectáis todos. Bueno, porque os digo siempre lo mismo. Si os ha gustado comentarlo, dar al like, suscribiros. Estamos en las redes sociales. Tenemos un podcast en iVoox, en Spotify. Escuchar el podcast, podéis oírlo en el coche si no podéis ver el programa. Pero bueno, lo que más nos interesa y lo que más queremos y lo que más nos gusta es que veros de nuevo por aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.